El tema que vamos a ver el día de hoy es hacia una economía industrial y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre exportaciones e importaciones? Recuerden que el primero que me lo diga va a tener una participación. La importación es cuando nosotros compramos cosas del extranjero, ¿sale? Cuando nosotros adquirimos las cosas del extranjero, esas son importaciones. Y las exportaciones es cuando nosotros vendemos a otros países nuestros productos. Teniendo eso en cuenta, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Tenemos los modelos económicos en México. Les voy a pedir que tengan con ustedes su libro de la página 384 a la página 391 para que vayan teniendo la opción de que tengan sus respuestas y puedan tener más participaciones. Voy a ir haciendo preguntas y ustedes tienen que seguir con la lectura, ¿vale? El modelo primario exportador. Se le dice primario exactamente porque nos dedicábamos a las actividades primarias, como son la ganadería, la agricultura y la minería. Entonces, lo que hacía México era vender a otros países todo este tipo de productos y los países primermundistas lo transformaban y nosotros comprábamos esos productos del extranjero. Entonces, el modelo primario exportador se refiere a que México se dedicaba a vender materias primas, ¿sale? Entonces, todo esto pasó hasta el Jueves Negro, que es una crisis de 1929. ¿Alguien recuerda cómo se le llama a esta crisis? ¿Cómo se le llamó a esta crisis? La Gran Depresión. Muy bien, Alan. La Gran Depresión generó que los países primermundistas que anteriormente compraban materias primas de México, pues ya no tuvieran dinero para hacer este tipo de cosas. Entonces, eso generó una crisis económica en México. Es un círculo vicioso, chicos. Si las empresas cierran, entonces van a despedir a muchas personas. Si las personas no tienen dinero para comprar, entonces las empresas van a cerrar y eso va a generar que tengamos crisis económicas muy fuertes. Es lo que actualmente está sucediendo. Si las empresas actuales cierran, van a despedir a sus empleados, los empleados no van a tener dinero. Si no tienen dinero para comprar, las empresas tienen que cerrar y vamos a tener un círculo vicioso. Eso generó una crisis económica en México muy fuerte, una decadencia de dinero. Esto fue hasta 1940. ¿Qué pasa a nivel internacional en 1940 que cambia el ciclo de la historia? La Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Tirapu. La Segunda Guerra Mundial hizo que muchos de los países primermundistas se dedicaran a la industria armamentista. Empezaron a generar y generar armamento. Y para poder tener ese armamento, pues empezaron a tener que adquirir materias primas nuevamente de otros países. Entre ellos, pues fue México uno de los afortunados de empezar a tener exportaciones de materias primas. Asimismo, como muchos países como Estados Unidos y Gran Bretaña se dedican a esta industria armamentista, dejan atrás a otros productos y entonces México hace un nuevo modelo que se llama modelo por sustitución de importaciones, que quiere decir que yo no nada más manda materia prima, sino que también empieza a generar productos terminados para poderlos enviar a otros países, especialmente a aquellos que estaban en guerra y que se estaban dedicando a la industria armamentista. Empezamos con un modelo primario exportador en donde solamente exportamos materias primas, se viene una crisis económica y una decadencia de la economía en México y entonces al principio Mirley sí, solamente exportaba materias primas, ¿sale? Es decir, minerales. Un ejemplo de esto es el petróleo. Nosotros exportamos petróleo, pero importamos la gasolina. Entonces, ese era lo que pasaba en México al principio, antes de la crisis de 1929. Cuando pasa esta crisis, pues todos los países empiezan a tener problemas, no tienen dinero, no pueden comprar a otros países y eso genera que la economía de México, vaya bajando hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí, estamos hablando de los modelos económicos que pasaron en México. Ya les expliqué de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a tener un auge económico muy fuerte porque empezamos a exportar no nada más materia prima, sino también productos terminados, ¿vale?
Seguimos con una pregunta. ¿Qué es el oro negro, chicos? Ustedes lo van a poder encontrar en su libro entre la página 386 y 387. Muy bien. ¿Quién fue el primero? Borges, me parece. El petróleo, muy bien. Se le llamó el oro negro porque precisamente con este auge económico empezamos a adquirir una gran economía por medio del petróleo, ¿sale? ¿Okay? Entonces, ¿qué presidente mexicano comienza con la explotación de yacimientos de petróleo, chicos? Igual lo checan en su libro, díganme, ¿qué presidente mexicano comienza con esta explotación? No, no fue Lázaro Cárdenas. Exactamente, Alan, fue Díaz. Díaz fue el que empieza a explotar estos yacimientos de petróleo, Porfirio Díaz, exactamente. Y con eso empieza una nueva era en México. Ahora, ya que pasa la Segunda Guerra Mundial y que tenemos productos terminados, que empezamos a exportar productos terminados además de materias primas, desde 1940 hasta 1970 entra un periodo que se le llama el Milagro Mexicano. Se le llama el Milagro Mexicano precisamente porque tenemos un crecimiento económico exponencial y porque tenemos muchas oportunidades para crecer. Empieza el modelo de sustitución de importaciones, es decir, recuerden, no solamente enviamos materia prima, sino también empezamos a enviar productos terminados. Para poder realizar o para poder mejorar en este aspecto, pues obviamente los yacimientos de petróleo fueron un punto clave para nuestro país. Y con ayuda de que nuestro petróleo ya estaba nacionalizado, pues eso creó que las ganancias del petróleo fueran para nosotros, para México, y que pudiera crecer exponencialmente. Ahora, ¿quién fue el presidente que nacionalizó el petróleo, chicos? Cárdenas, muy bien, Astrid, fue Cárdenas. Cárdenas es el presidente que nacionaliza el petróleo y de esta manera podemos generar mayores ingresos para nuestro país. Todo esto se generó bajo un modelo proteccionista de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las empresas extranjeras que llegaran tenían que tener por lo menos el 51% de accionistas mexicanos, no podían ser extranjeros. Por lo menos el 51% de sus accionistas deberían de ser mexicanos. Esto generaba que la mayoría de empresas tuvieran capital mexicano y pudieran generar ingresos para nuestro país. También se acrecentaron los aranceles. Recuérdenme, ¿qué son los aranceles? Impuestos, sí, pero impuestos para... Ok, exactamente, son impuestos, pero estos impuestos son para las importaciones. Es decir, si yo tengo dos plumas, tengo una azul y una roja. Esta azul viene de Estados Unidos y, por ejemplo, esta roja la crean aquí en México. Lo que hacía México era ponerle un impuesto a esta pluma. Si ambas valían 10 pesos, pero esta venía de Estados Unidos, tenían un impuesto de 10 pesos más. Entonces, esta terminaba valiendo 20 pesos y esta seguía valiendo 10 pesos. Esto hacía que las personas compraran o se dirigieran más a los productos mexicanos que a los extranjeros y eso ayudaba mucho a la economía mexicana, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Quiero que me digan cuáles fueron dos empresas nacionales mexicanas que florecieron durante este periodo llamado el Milagro Mexicano. Bien, CFE, Teléfonos Mexicanos, Pemex, todas esas empresas eran de capital totalmente mexicano y empezaron a florecer durante el Milagro Mexicano. Esto hizo que generara trabajos, generara ingresos y tuviéramos una gran cantidad de dinero en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué termina todo este periodo del Milagro Mexicano? Primero que nada, las empresas que teníamos no tenían la tecnología que otros países tenían. Y a pesar de que teníamos escuelas como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro país decidió que la tecnología la tendríamos que adquirir del extranjero. Entonces empezamos a adquirir toda la maquinaria del extranjero, toda la tecnología del extranjero, y entonces eso hizo
que se incrementaran los precios en las empresas, porque obviamente ustedes saben que este tipo de tecnologías no son baratas. Y entonces empezamos a tener maquinaria, exactamente, Alison, se volvió obsoleta, no tenemos maquinaria de punta, y entonces a comparación de otros países, la producción de nuestro país era muy baja, y empezamos a generar dependencia tecnológica de otros países. Empezamos a depender totalmente de Estados Unidos. Ahora, México empezó a pedir préstamos para generar mayor desarrollo en nuestro país, pero no se esperaba que empezaran a bajar los precios del petróleo. El momento en que bajan los precios del petróleo, pues empezamos a tener dificultades para pagar este tipo de préstamos que adquirimos, y empezamos en una recesión económica nuevamente, porque empezamos a pagar préstamos, tenemos tecnología obsoleta, y entonces empezamos a tener dependencia de los demás países, ¿verdad? Entonces, todo eso generó una problemática muy fuerte para nuestro país, que nos hace entrar nuevamente en un periodo de crisis. ¿Qué pasa con el campo? El campo, como ustedes saben, es una actividad primaria, entonces tenía un gran auge. Sin embargo, tuvo ciertos problemas que generaron que el campo se volviera obsoleto y que tuviéramos que adquirir ciertos productos agrarios de otros países. En principio, uno de los grandes aciertos de nuestro país fue el reparto agrario, ya que teníamos tierras que no eran productivas, y cuando nosotros empezamos a dárselas a otros lugares, a otras personas, se empiezan a hacer tierras productivas. Sin embargo, muchas de las personas que adquirieron estas tierras no tenían el capital para solventarlas, no tenían dinero para comprar semillas, no tenían el dinero para comprar maquinaria, entonces no podían competir con otros países. Aunado a esto, empieza la Revolución Verde. La Revolución Verde es que empiezan a salir las semillas mejoradas, fertilizantes, insecticidas, que hacen que la producción fuera mucho más alta que en otros lugares. Por ejemplo, si ustedes utilizaban semilla mejorada en 1 hectárea, podían producir hasta 2 toneladas de maíz, pero en algunos lugares que no utilizaban estas semillas, solo podían producir de 1 tonelada a media tonelada de maíz. Entonces, comparados a los países, teníamos una producción muy baja, y eso hizo que se crearan desigualdades. Teníamos muy poca producción comparada con otros países. Ahora, muchos presidentes decidieron que ingresáramos semillas mejoradas, al país, que traen fertilizantes, y se las empiezan a dar a los campesinos. Sin embargo, los campesinos no sabían utilizarlas, y eso creó que degradaran la tierra, y la tierra se empezó a desertificar, y entonces ya no podían producir, teníamos desigualdad, falta de capital, y la gente prefirió abandonar el campo y empezar a hacer mano de obra barata para las empresas que quedarse en el campo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Entonces, ahí empieza la decadencia del campo. Si ustedes se dan cuenta, seguimos teniendo este mismo problema, seguimos teniendo personas que abandonan el campo, y ahora la dependencia de los alimentos hacia otros países es muy alta. Por último, y la última pregunta que van a tener, ¿cuáles fueron los incentivos que otorgó Álvaro Obregón para incentivar el campo? Créditos, muy bien, Alison. Créditos, ok. Préstamos también, muy bien. Infraestructura, ¿quién me puso? Alexa, muy bien. Pues chicos, tenemos lugares en México que son semidesérticos, es decir, que tengo tierras muy grandes, pero que no tengo la capacidad de que éstas puedan ser regadas con algún tipo de agua. Entonces, lo que hizo este presidente fue incentivar créditos para que les dieran infraestructura a las personas, y esta infraestructura fuera para riego. Y entonces, tengo tierras, tengo riego, y eso va a generar que tenga mayor cantidad de producción. Esa era la idea de Álvaro Obregón, tratar de que tuviéramos mayor cantidad de riego, y de esta manera acrecentar la cantidad de producción que teníamos y mejorar nuestra economía. Sin embargo, pues las personas no tenían para pagar este tipo de créditos, muchas personas no sabían cómo utilizar esta infraestructura hidráulica.
La actividad del día de hoy es generar las preguntas para andar, que ustedes vayan viendo la lectura, que es, ahorita les di una breve descripción de lo que es toda la lectura, y el día de hoy van a comenzar con su historieta. La historieta se va a entregar el día viernes.